Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y todavía en el contexto del estudio de algunas profecías del Antiguo Testamento, sobre todo en esta perspectiva que estamos dando de una interpretación contextual, ¿no? de las profecías del Antiguo Testamento. Y y dándonos cuenta que el contexto general de estas profecías son los exilios. Son profecías referidas al pueblo de Israel y las mayores predicciones que hace el texto bíblico, que hace la Torá, por ejemplo, acerca del pueblo, son sus dos exilios. Y hemos visto hasta ahora cómo las, eh, las declaraciones de los distintos profetas en el Antiguo Testamento están centradas justamente en la cuestión del exilio. Pero hoy día quiero hacer un video algo más corto y un poco más devocional, creo yo. Y voy a escoger una de las profecías favoritas mías en el Antiguo Testamento. Y bueno, hoy día en la columna de la derecha tengo una lista de versos, de versículos, principalmente del libro de Jeremías, que queremos estudiar. Y aquí en la columna central, empate, para los que tienen nostalgia de los juegos de la Polla Gol. Eh, Espero que nos vean este video en España. El, en fin, en la columna central vamos eh, a tener el texto bíblico completo para verificar contextos y cosas así. Y bueno, aquí en la columna de la izquierda va a estar el texto en hebreo, pero no vamos a ocupar mucho el texto en hebreo, si es que voy a permitir la libertad de taparlo con mi imagen, que es medio sacrílego eso, pero en fin. Entonces los invito a leer Jeremías 7, versículo 34, que dice así: Haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra será arruinada. Bueno, yo no creo que haya mucho que explicar acerca de este versículo. Se trata efectivamente de de una profecía de exilio. De hecho, en el versículo 31 nosotros podemos, o incluso el versículo 30, eh, podemos encontrar un poco de contexto. En esto dice Jeremías 7:30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por mi nombre, contaminándolo, han edificado los lugares altos del Tofet, que están en el valle de Ben Hinón, para quemar en el fuego sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni me vino a la mente. Por tanto, dice Jehová, he aquí vendrán días en que no se dirá más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. En el Tofet serán sepultados por no haber más lugar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra será arruinada. Jeremías 16:9 tiene una profecía parecida. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo hago cesar en este lugar ante vuestros ojos y en vuestros días la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Y si ustedes miran el contexto de este versículo, aquí en la columna central, eh, también eh,
es una profecía de exilio. El verso 4 del capítulo 16 de Jeremías dice: morirán de dolorosas enfermedades, no serán llorados ni sepultados, serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra, con espada y con hambre serán exterminados, y sus cadáveres servirán de comidas a las aves del cielo y los animales, etcétera, etcétera. Versículo 6: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no serán sepultados ni los llorarán. En fin, profecías muy trágicas. Eh, el verso 10, por ejemplo, dice: acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán: ¿por qué ha decretado Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Cuál es nuestra maldad o cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Versículo 11: entonces les dirás: Jehová dice, porque vuestros padres me abandonaron, se fueron en pos de otros dioses y les rindieron culto, porque se postraron ante ellos, mientras que a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Entonces, de nuevo, estas son profecías del exilio, y tienen como denominador común hasta ahora es que es el castigo por la idolatría y por haber abandonado la Torá, haber abandonado la ley de Dios. Sigamos. Jeremías 25, verso 10 dice: haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Y de nuevo, si ustedes van al contexto, versículo 9, el contexto es el exilio. He aquí yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor, dice Jehová. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio, en rechifla y ruinas perpetuas. Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Y tenemos entonces estas tres profecías de Jeremías 7, Jeremías 16 y Jeremías 25, todas profecías del exilio, todas referentes al exilio babilónico. Acuérdense, recordemos que Jeremías tuvo la triste misión de anunciarle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que debido a sus pecados se irían en exilio a Babilonia y que no resistieran a la amenaza del rey Nabucodonosor. Incluso les aconsejaba que se rindieran, que se entregaran a Nabucodonosor pacíficamente para evitar la matanza y evitar el desastre completo, la ruina completa de la nación, la destrucción de la nación. Pero al final de cuentas son profecías de exilio, del exilio en Babilonia. Y las tres profecías tienen un denominador común. Esto es que la profecía culmina, además de todo el hambre, de toda la matanza, de todas las muertes, la profecía culmina con que Dios hará cesar en Judá y en Jerusalén en particular la voz del gozo, la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia. No habrá matrimonios, no habrá alegrías de matrimonios, no habrá la alegría de la conformación de nuevas familias. Y esto es dice un poco cuál es el centro y la vocación de Dios. Al parecer lo que a Dios le gusta es ver la alegría, es sentir la voz de gozo, que la gente está alegre, que está contenta, que escuchar la voz del novio y la voz de la novia, que celebran una nueva familia. Eso parece que agrada a Dios. Y cesar todo eso, acabar con todo eso, parece ser
el sumum del castigo, pues es la culminación del castigo, el castigo más grande que se puede dar es cesar la alegría y sobre todo la alegría mayor del casamiento. Pero en Jeremías 33.1, perdón, 33.11, dice así. Vamos a partir a leer del verso 10, dice así. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está destruido, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, todavía se ha de escuchar la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa de Jehová digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque restauraré de su cautividad a la tierra, como al principio ha dicho Jehová. La misma profecía que es repetida 3 veces en el libro de Jeremías. 3 veces se dice que Jehová hará cesar la alegría, el gozo, la voz del novio y la voz de la novia. Y sin embargo, después de haberlo dicho 3 veces, que puede sonar casi a un repudio, ¿no? A una decisión completa, lo digo, lo afirmo 3 veces y de aquí nadie me saca, la cuarta vez que aparecen estas palabras, alegría, gozo, voz del novio y voz de la novia, es para decir que Jehová, para decir que Dios va a restaurar todo esto y va a restaurarlo como al principio, va a restaurarlo completamente. Es decir, Dios puede castigar, Dios puede hacer que el pueblo recoja las consecuencias de haber abandonado la Torá. Pero como decíamos, como leíamos en videos anteriores, la ira, el enojo de Dios no es para siempre. Mucho mayor es la misericordia de Dios que su enojo. Y la cuarta vez entonces Dios promete que restauraría el gozo, la alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Y esta profecía se cumplió cuando terminó el primer exilio, cuando se le dio autorización al pueblo judío para retornar desde Babilonia hasta Judá y reconstruir el templo. Pero esta profecía también ha tenido un cumplimiento ulterior en nuestra época. Después de la destrucción del segundo templo, el año 70 de la era común, el pueblo de Israel fue enviado al exilio, a un largo exilio que todavía continúa. Está terminando, pero todavía continúa. Un exilio de 2000 años. Y la desolación de la tierra de Israel era tal que en el siglo XII, cuando Nachmanides fue exiliado hasta Israel, él era catalán, él vivía en Barcelona, y luego de una disputa a la que lo obligó a participar el rey, luego de ese debate, Nachmanides fue expulsado de España, y él llegó a Israel, y él no conseguía encontrar en Jerusalén
10 judíos para formar el quórum mínimo para decir alguna de las oraciones principales del rezo, del culto judío. Y mucho menos entonces podía haber fiesta de casamiento en Jerusalén. Y hoy en día sí se escucha de nuevo la voz de alegría, la voz del gozo, la voz del novio y la voz de la novia. Esta es una profecía, la del versículo 11 del capítulo 33 de Jeremías. Esta restauración después de 2000 años es una profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y si quieren que me ponga romántico, tengo que decirles que yo encuentro muy tierno de parte de Dios que lo que Él usa como parámetro de felicidad sea la presencia de la voz de felicidad del novio y la voz de felicidad de la novia. Y esto me hace recordar palabras que están escritas en el libro de Deuteronomio, que ustedes saben es uno de mis libros favoritos, en el capítulo 32 que nosotros ya estudiamos hace unas semanas atrás. Y en realidad comienza en el verso 46 o el verso 45. Okay. Cuando Moisés acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, y se refiere aquí al cántico que les enseñó, que predice el exilio y también la restauración de Israel. Capítulo 32 lo estudiamos hace unas semanas atrás, estudiamos ese cántico hace unas semanas atrás. Entonces, cuando Moisés acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras con que yo os advierto hoy, para que las encarguéis a vuestros hijos, a fin de guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no son palabras vanas, pues son vuestra vida. Y a causa de estas palabras prolongaréis vuestros días en la tierra, que para tomarla en posesión cruzáis el Jordán. Esta ley, esta Torá, que es la palabra de Dios, no son palabras vacías, sino que es vuestra vida. Y es increíble cómo Dios ilustra esto. Cuando hay Torá, cuando hay seguimiento, cuando se sigue la voluntad de Dios con alegría, hay en el pueblo voz de alegría, voz de gozo, y hay voz de novio y voz de novia. Pero si se falta la Torá, si se deja de lado la ley, si se deja a Dios, falta la alegría, falta el gozo, falta la voz del novio y la voz de la novia. Porque el objetivo de la Torá es dar vida. Y como encontramos escrito en el Nuevo Testamento, vida en abundancia. Ese es finalmente el objetivo de toda la Torá. El objetivo final de la voluntad de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Y esto no se refiere solamente a la vida eterna, al mundo por venir y todo lo que sea, que también es cierto, sino que es dar vida plena, realizada, una vida en la que se incluya la alegría, se incluya el gozo, se incluya la voz del novio y la voz de la novia. Y lo bonito es que en un casamiento, cuando se celebra al novio y a la novia, no se celebra solo, lo que celebra es una comunidad entera. Y finalmente la Torá lo que quiere es la formación de una comunidad que viva con Dios y que viva una vida plena, con alegría y con gozo. Es tan bonito esto que el versículo 31 de Jeremías ha dado lugar a una música muy linda.
espero dejar un link a algún video en los comentarios o en la descripción del video para, para que ustedes puedan también eh, alegrarse con Dios, con el gozo de Dios, con la voz de alegría, con la voz del novio y con la voz de la novia. Que tengan todos un lindo Shabbat, que puedan gozar de la alegría de Dios en estos días, especialmente en Shabbat. Nos vemos. Chao, chao.